Un saludo a todas las personas que a través de este medio observan y escuchan una exposición que en esta ocasión trata sobre los factores psicosociales en los trastornos de la personalidad. Primero que nada, debemos tener en cuenta cuáles son los factores psicosociales. En esta ocasión los he enumerado en 6 para hacerlo de una forma un poco más comprensible: la familia, la socialización, la cultura, el ámbito social, las cosas aprendidas en la vida y las vivencias de cada ser humano. Cuando incluimos a la familia dentro de los factores psicosociales es porque allí se involucra la crianza, el sistema de creencias propio que fue impuesto a los jóvenes desde su infancia, a los adultos desde su adolescencia, a través del círculo consanguíneo. También la cultura que a través de la misma familia ha sido impuesta hacia ellos, y a su vez la forma en la que estos interactúan de manera constante, ya sea en la toma de decisiones de las personas, ya sea mediante algún tipo de consejos o ya sea mediante algún modelo que pretendan que la persona siga, ya sea para bien o sea para mal. Otro de los factores psicosociales es la socialización. Existen 2 tipos de socialización: una socialización primaria, la cual se da en el hogar desde la infancia. Lo primero que ese joven ve, lo primero que ve el niño en su hogar, en la imitación hacia su padre, hacia su madre, allí se da esa primera socialización. En el momento en que el niño comienza a adoptar conductas imitativas de lo que es su círculo familiar. Luego viene la socialización secundaria. Es cuando ese niño ya comienza a ver otro tipo de ambientes, como en la escuela, en los compañeros de cualquier club donde está inscrito, o simplemente los amigos o familiares que vivan cercanos a su hogar, y es donde el niño comienza a ver que no todo lo que imita proviene nada más de casa, sino que también puede imitar cosas de ambientes externos. En esa exposición el ser humano se encuentra inmerso en distintas socializaciones constantes según las distintas etapas que vaya viviendo. El tercer punto es la cultura. Es un punto muy importante de mencionar dentro de los factores psicosociales, porque la cultura es la que predomina en esa ley interna que tiene cada ser humano. Es esa ley que dice lo que es bueno y lo que es malo. Es ese juez que tiene cada individuo, que lo juzga por cada acto que él cree que está cometiendo erróneo, y que lo premia por cada acto que él cree que está cometiendo de forma acertada. Y por eso es que la parte cultural queda muy ligada a las creencias religiosas, a su mismo estrato social, que va muy ligado a lo que fue su infancia y a la actualidad, a lo que el individuo cree que es lo correcto, y muchas veces también a la cultura a la que el individuo se amolde una vez que haya pasado por distintas vivencias. Luego viene la parte social. ¿Dónde interactúa el individuo? El grupo social donde él se encuentra inmerso. A nivel estudiantil, sus grupos sociales estudiantiles, donde los jóvenes tienen maneras, por decirlo, dinámicas o distintas, o tal vez apropiadas para su edad, pero que son muy distintas a las de los grupos sociales de, por ejemplo, los profesionales, que tienen otro tipo de mentalidad. Tal vez en un grupo social juvenil las personas tengan una tendencia a querer todavía decidir qué carrera o qué relación o cómo pueden tener una relación amorosa, mientras que en un grupo social de, por ejemplo, profesionales, tal vez haya quienes sus temas de debate sean más bien cómo me voy a autosuperar, o en otros casos la conformidad o inconformidad de lo que han alcanzado en su vida. Tenemos los factores psicosociales que son aprendidos a lo largo de las distintas etapas del ser humano.
Desde la infancia hasta la juventud, la adultez media, la adultez mayor, vivimos en constante aprendizaje. En este factor psicosocial juega gran parte de lo que significa la psique humana. Recordemos que la psique está compuesta por 3 elementos: un área cognitiva, un área afectiva y un área conductual. Las 3 trabajan en conjunto entre sí. Una deriva de la otra, son dinámicas, cambiantes, una también transforma a la otra. Los aprendizajes de las personas forman parte de esa área cognitiva que puede que se expanda, se modifique, que transfigure lo que es la conducta de la persona, y por eso la incluyo dentro de los factores psicosociales, porque precisamente representa lo que el individuo va desarrollando en cada una de las etapas. Por último tenemos la parte vivencial. En la parte vivencial se encuentran tanto las vivencias positivas como negativas, todos y cada uno de los elementos en los que nos exponemos en nuestras vidas, tanto los momentos satisfactorios como los momentos desagradables, que todos nos dejan una enseñanza y que así como también pueden causar ciertos aspectos positivos en nuestra conducta, también puede deteriorarla. Por eso, en esta generalización de lo que son los factores psicosociales, quiero por último dejar muy claro en algo, que precisamente la palabra psicosocial depende de la psicología, el psique del ser humano, junto con los aspectos sociales y ambientales que lo afectan de una u otra manera, a través del área cognitiva, que esta a su vez se enlaza con el área afectiva y por supuesto genera una modificación o una estructuración de la conducta del ser humano. Una vez conocido qué son los factores psicosociales, ahora vamos a determinar de qué forma estos pueden influir en el desarrollo de un trastorno de personalidad o de un trastorno conductual. Una vez conocido cuáles son los factores psicosociales, vamos a determinar básicamente de qué forma estos factores pueden influir en el desarrollo de una patología de la personalidad. Lo vamos a resumir en 2 factores: factores predisponentes y factores precipitantes. Cuando hablamos de factores predisponentes, nos referimos a factores de riesgo, factores principales que emergen en la vida de la persona, que duran durante un tiempo prolongado y sirven de cimiento como base para que más adelante se pueda desarrollar una patología de la personalidad. Un claro ejemplo que podemos tener acerca de los factores predisponentes es el factor socioeconómico. Juega un rol muy importante, porque precisamente por ser esa base, ese cimiento, que el día de mañana puede desarrollar como factor de riesgo un trastorno de la personalidad, no es igual la exposición al estrés, angustia, ansiedad que tenga una persona que vive en extrema pobreza a el estilo de vida que pueda tener una persona que viva con lo que podríamos determinar como óptimas condiciones. También la influencia familiar, precisamente como lo hablábamos en la primera parte, la cultura, la vivencia, esa influencia de la familia en lo que fue la formación de la persona, también puede ser un factor determinante cuando hablamos de esos factores predisponentes, que como ya decíamos, son el cimiento, son la base para que el día de mañana pueda desarrollarse un trastorno mental. Una vez ya explicado que los factores predisponentes son esos factores de riesgo prolongados que afectan al individuo y que pueden desarrollar un trastorno de la personalidad más adelante, para ello se necesita un factor precipitante en la vida del individuo. El factor precipitante es precisamente una eventualidad que ocurre poco antes de que la persona comience a mostrar la sintomatología o el cuadro clínico o a desarrollar la enfermedad misma como tal. Y son estos mismos factores precipitantes los que, más que un factor de riesgo, son ese factor desencadenante de la enfermedad. Entre ellos podemos encontrar varios ejemplos: el luto, el duelo,
por la muerte de un familiar, una persona cercana. Puede ser un factor desencadenante que junto a diversas situaciones o a diversos factores psicosociales que ya el individuo haya tenido, que los denominamos factores predisponentes, desarrollen esa enfermedad o esa patología conductual o de la personalidad. Otro ejemplo, claro, que podemos tener es las relaciones amorosas, la forma en la que culmina una relación amorosa. Normalmente las relaciones amorosas siempre dejan una especie de secuela o un mismo duelo que vive la persona. Vamos a poner un ejemplo para entender un poco mejor cómo funciona esta cadena de factores que pueden desarrollar un trastorno de la personalidad. Imaginemos por un instante la relación de una pareja que desde un principio fue interferida por la cultura de los padres de uno o el otro, que desde un principio su familia se opuso rotundamente. Sin embargo, esta misma pareja continuó luchando hasta el final, se casaron, tuvieron hijos, pero de forma traumática e inesperada, simplemente la relación culmina. Esa finalización, esa culminación de la relación puede significar para alguna de las dos personas un factor precipitante que en un momento previo termine de desarrollar esa patología conductual. Este esquema que he explicado es básico, es una forma básica de explicar cómo psicosocialmente se pueden desarrollar los trastornos de la personalidad. Ahora, vamos a determinar lo que se considera una conducta anormal. Para ello, existen principios en los cuales determinan que la conducta normal se divide en 5 axiales: síndromes clínicos, trastornos de personalidad, enfermedades médicas, problemas psicológicos, sociales o ambientales, y una escala de evaluación en la actividad global. En este caso estamos tratando precisamente y específicamente los factores psicosociales en los trastornos de desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en 3 ejes de lo que es la conducta anormal. Primero, los problemas psicológicos, ambientales y sociales, que, como ya lo he dicho, pueden ser precisamente ya sea problemas laborales, problemas económicos, problemas familiares, problemas de cualquier índole. Esos mismos problemas nos conllevan a un trastorno de la personalidad, ya sea con síntomas o trastorno esquizoide, por evitación, sadismo, depresivos, obsesivos, compulsivos, antisociales, narcisistas, histriónicos, negativistas, masoquistas o incluso de personalidad límite. Una vez que esos problemas psicosociales, ambientales y sociales comienzan a determinar el trastorno de la personalidad como tal, simplemente derivamos en lo que es el síndrome clínico. Para ello, por supuesto, los profesionales de la salud mental son los capacitados para tratarlos en forma y en fondo, para llevar a la persona a lo que precisamente más adelante llamaremos ese bienestar psicológico, mediante un apoyo social que se le brinda al individuo. En el marco de la psicología existen 2 enfoques que relativamente lo que buscan es ese camino hacia la felicidad. El camino a la felicidad individual, el camino a la felicidad de la sociedad en general. Primero hablaremos del bienestar subjetivo. El bienestar subjetivo es una tradición psicológica que está basada en el enfoque hedonista y que precisamente nos mantiene 3 variables. En esas 3 variables nos encontramos con afectos positivos y con afectos negativos. Los afectos positivos son la alegría, la euforia, la emoción, cualquier afecto, cualquier emoción, cualquier sentimiento como el amor, el placer, cualquier emoción o sentimiento que pueda considerarse positivo para nosotros. Mientras
que el aspecto negativo es precisamente esos momentos de ira, de odio, de tristeza, de rabia, de depresión. ¿Qué nos dice este enfoque? En su tercer punto, habla de la introspección, de la autoevaluación que debe realizar cada persona, con la finalidad de maximizar los aspectos positivos y a su vez minimizar los aspectos negativos. Esto se logra, por supuesto, bajo la guía de un especialista, pero con mucho trabajo personal mediante la introspección, en el cual la persona se enfoca, comienza a enfocar su vida y su conducta para reducir gradualmente cada uno de los aspectos negativos, reducir esa ira que contamina emocionalmente a la persona, reducir esa fatiga, esa depresión que solo le hace daño al psique de la persona, y aumentar en la mayor probabilidad de lo posible los aspectos placenteros, los aspectos positivos, la felicidad, la importancia de reír, la importancia de elevar esas endorfinas en cada momento de angustia. Básicamente en eso se trata el enfoque hedonista. Por otra parte, hablaremos del bienestar psicológico. Es basado en el enfoque eudaimónico, que más allá de hablar del balance de aspectos positivos y negativos como el bienestar subjetivo, se profundiza, como lo dice el psicólogo Riff, se profundiza en el crecimiento personal, en la autosuperación, en el desarrollo de las capacidades propias para poder mejorar cada día cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana y de nuestra conducta. Para ello se establecieron ciertos principios que son importantes de tomar en cuenta cada vez que vamos a hablar del enfoque eudaimónico. El primero de ellos es la autoaceptación. El individuo, según este enfoque, debe autoaceptarse tal cual como es. Es mirarse en ese espejo y no observarlo húmedo, sino transparente, conocerse sus defectos y sus virtudes, y ver más allá de los defectos simplemente las virtudes, y que esas mismas virtudes lo lleven al segundo aspecto, que es el crecimiento personal. Un continuo crecimiento personal y desarrollo de nuestras habilidades para poder alcanzar los objetivos que nos propongamos, para poder mejorar nuestra salud mental, nuestra emoción, a su vez nuestra cognición, porque es lo que estamos precisamente, es el área que precisamente se utiliza más que todo en este enfoque, y la conducta en sucesión a estas mejoras. Otro de los principios es la autonomía. El individuo, cuando es precisamente tratado con un enfoque eudaimónico, debe creer que su opinión, la de su sistema de creencias, vale muchísimo, mucho más que el consenso general o que lo que la sociedad pueda opinar al respecto. Es la autonomía personal de que yo como individuo tengo una opinión, una postura que vale según mi sistema de creencias propio. Otro de los principios es las relaciones positivas con otras. Siempre el individuo debe pretender mantener buenas relaciones con el resto de los individuos. Esto influye a nivel psicológico, a nivel de neurotransmisores, llevando precisamente ese bienestar psicológico, que es lo que busca esta teoría. Otro de los principios del enfoque eudaimónico es el control o dominio del medio. Todos tenemos la capacidad de realizar nuestras actividades cotidianas, laborales, familiares, sociales, personales, interpersonales, de forma adecuada y correcta, siempre con autocontrol y con dominio sobre nuestro medio. Y por último, la sensación de sentido de la vida, que no habla más que de las metas que se traza el individuo, de cada una de las cosas que se propone realizar en su vida, y que por supuesto este bienestar psicológico
necesita tener esa fijación futurista para que pueda la persona, el individuo, trazarse metas que con el tiempo puedan ser cumplidas, ya sean a corto plazo, mediano plazo o largo plazo, pero sentir esa sensación de que su vida tiene un propósito, de que su vida tiene un sentido. Por último, hablaremos del apoyo social. El apoyo social es fundamental y muy importante cuando hablamos de trastornos de la personalidad y sobre todo si hablamos de aquellos que se desarrollan por factores psicosociales. El apoyo social está constituido por esa herramienta, ese instrumento, esa ayuda que se puede recibir, ya sea de amigos, en grupos sociales, en grupos de ayuda, ya sea de profesionales capacitados como los psicólogos, psicoterapeutas, que puedan llevar a esa persona a un estado de bienestar tanto afectivo, cognitivo como conductual. El apoyo social es muy característico de precisamente ayudar a la persona a enfrentarse a las situaciones difíciles. Ese apoyo social que debe ayudar a la persona a superar los traumas de la infancia, a superar lo que hablábamos antes, los factores predisponentes, a superar lo que también hablamos, los factores precipitantes. Allí juega un rol muy importante y quiero hacer un énfasis en ello, en la importancia de que el individuo acuda al profesional de la psicología, porque ese profesional le brindaría el apoyo social sustancial para mejorar su afectivo que se encuentre deteriorado, para conllevar a que su conducta mejore y que se encuentre dentro de los parámetros normales, para que su cognición pueda entender que el crecimiento de cada individuo depende de nosotros mismos. Es por ello que el apoyo social se fundamenta precisamente en 4 partes. El primero de esos elementos es el apoyo emocional, las muestras de afecto, las muestras de cariño, esa tranquilidad que se le transmite a una persona, ya sea por familiares, amigos, por los mismos grupos de ayuda o simplemente por el terapeuta. Luego de ese apoyo emocional es necesario un apoyo informativo, porque precisamente la persona necesita recibir la información necesaria para poder afrontar cualquier dificultad que se le atraviese en el camino, ya sea emocional, afectiva, cualquier dificultad en general. Ese apoyo informativo va de la mano del apoyo valorativo, que es la forma en la que el individuo utiliza los mismos instrumentos para autosuperarse, autodesarrollar sus capacidades y para afrontar los problemas. Y por último, dentro del apoyo social tenemos el apoyo instrumental, que son las herramientas instrumentales, las herramientas tácticas, científicas, los instrumentos con los cuales el individuo podrá defenderse. Normalmente encontramos el apoyo instrumental cuando visitamos al psicoterapeuta, al psicólogo, al especialista, a ese grupo de apoyo con profesionales capacitados para ayudar al individuo. Precisamente en esos lugares es donde la persona podrá encontrar ese apoyo instrumental que lo va a ayudar a poder sobreponerse ante todas las situaciones. Ya para concluir esta video exposición, espero que haya sido nutritiva, informativa y que les haya dejado un aprendizaje. Por último, quiero decirles que los factores psicosociales son predominantes a la hora del desarrollo de cualquier trastorno de la personalidad. Por eso es importante primero que lo identifiquemos dentro de esa conducta anormal que desarrolle la persona y luego que por supuesto se apliquen las teorías y los apoyos necesarios para la solución del problema. Les habló Daniel Yunta, muchísimas gracias por su atención.